En el corazón del desierto, entre el polvo y el eco de la libertad recién conquistada, resonó una orden que desafió la lógica y elevó la fe a nuevas alturas. No era un mandato de batalla, ni una ley para la convivencia, sino una revelación de una intimidad inaudita. El Dios que había partido el mar rojo y hecho brotar agua de la roca, el Ser Todopoderoso, cuya voz había tronado desde la cumbre del Sinaí, ahora hablaba a Moisés con un propósito asombrosamente personal: harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. La idea misma de que el creador del vasto universo, el inmortal, el inconmensurable, deseara una morada terrenal, una tienda portátil en medio de un pueblo errante, era un misterio sublime. Este no sería un templo cualquiera, sino una réplica terrenal de un patrón celestial, cada detalle meticulosamente diseñado por la mano divina. La magnitud de la tarea era abrumadora para un pueblo que acababa de liberarse de siglos de esclavitud, sin experiencia en arquitectura o artesanía de alta complejidad. Sin embargo, la voz divina no dejó lugar a la duda o la interpretación humana. Desde los tipos de madera que debían usarse, la madera de acacia, ligera y resistente, adecuada para el desierto, hasta los metales preciosos que adornarían sus estructuras. El oro puro para los muebles internos, la plata para las bases y el bronce para el atrio exterior. Cada medida, cada forma de las cortinas, cada color de los hilos de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, fue especificado, no por capricho estético, sino con un propósito simbólico que apuntaba a verdades espirituales profundas sobre la santidad de Dios y el camino de acceso a su gloriosa presencia. No se trataba solo de construir una estructura, sino de erigir un puente visible entre lo divino y lo humano, un lugar donde la Shekinah, la gloria manifiesta de Dios, pudiera descender y residir. Este santuario móvil, que recibiría el nombre de tabernáculo, o tienda de reunión, sería el epicentro de la vida espiritual de Israel, el punto de referencia hacia el cual se orientaría todo el campamento. Su construcción no dependía de la habilidad natural de los hombres, sino de una capacitación sobrenatural. Dios mismo prometió llenar a artesanos como Bezalel, de la tribu de Judá, y a Aholiab, de la tribu de Dan, con el Espíritu Santo, dándoles sabiduría, inteligencia y conocimiento en toda clase de artesanía, para llevar a cabo cada detalle del diseño divino. Era un proyecto que exigía fe, obediencia y una ofrenda voluntaria de corazón, reflejando el deseo de Dios de que su pueblo participara activamente en la creación de su morada. La narrativa de su edificación es una prueba de la fidelidad divina y de la capacidad de un pueblo empoderado por Dios para cumplir un propósito monumental. Si deseas explorar más a fondo estos enigmas bíblicos, suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. La voz de Moisés resonó por todo el campamento, no con el eco de un mandato imponente, sino con la invitación a una participación voluntaria que tocaría el corazón de cada israelita. Se había recibido la instrucción divina para la construcción del tabernáculo, pero esta morada sagrada no se edificaría con tributos forzados ni con recursos arrancados a la fuerza. En su lugar, el Eterno, en su infinita sabiduría, había ordenado que la materia prima para su santuario proviniera de la voluntad generosa de un pueblo agradecido. Que cada hombre cuyo corazón le impulse traiga ofrenda al Señor. Este llamado fue una prueba de fe y obediencia, una oportunidad para que cada individuo expresara su devoción y su compromiso con el pacto. La respuesta del pueblo fue inmediata y abrumadora. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, todos se unieron en un torrente de generosidad sin precedentes. No se detuvieron a considerar la escasez del desierto ni las dificultades de su propio sustento. El oro de Egipto, la plata y el bronce, que habían sido parte de su botín de la liberación, el lino fino hilado con manos diestras,
las pieles de tejón y de carnero teñidas de rojo, las maderas de acacia que crecían esporádicamente en el árido paisaje. Todo aquello que poseían y que podía servir para la obra fue traído ante Moisés. Las mujeres con corazones sabios hilaron el lino fino y el pelo de cabra con habilidad asombrosa, y sus dones de artesanía se sumaron a los de los hombres. Piedras de ónice y otras gemas preciosas, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo fluyó en abundancia. La magnitud de las ofrendas fue tal que, en poco tiempo, los líderes de la congregación y los mismos artesanos encargados de la obra se vieron desbordados. La acumulación de materiales era vasta, incluso excesiva. Tuvieron que acercarse a Moisés para informarle que el pueblo estaba trayendo más de lo suficiente para la obra que el Señor ha mandado hacer. Esta respuesta superó todas las expectativas, demostrando no solo la obediencia, sino el fervor y la alegría de un pueblo que se sentía privilegiado de contribuir a la morada de su Dios. Fue necesario emitir un aviso por todo el campamento, pidiéndoles que detuvieran sus ofrendas, porque ya tenían de sobra, incluso más de lo necesario para completar la gran obra. Pero la construcción de una estructura tan compleja y simbólica no podía depender solo de la buena voluntad y la cantidad de materiales. Requería una habilidad y una sabiduría que trascendían el conocimiento humano. Y aquí, nuevamente la provisión divina se manifestó de manera sobrenatural. El Señor mismo había escogido y dotado a los artesanos principales. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dios había llenado a Bezalel con el Espíritu de Dios, otorgándole sabiduría, inteligencia y conocimiento en toda artesanía, capacitándolo para diseñar y ejecutar obras en oro, plata, bronce, tallado de piedras y madera, y en todo tipo de arte. No era una sabiduría adquirida a través de años de aprendizaje, sino una infusión directa de habilidades divinas. Aholiab, por su parte, fue dotado de manera similar, y se le dio también la capacidad de enseñar a otros, asegurando que el conocimiento y la habilidad se extendieran entre aquellos que trabajarían bajo su dirección. Además de estos dos líderes, Dios puso sabiduría en el corazón de todo hombre sabio de corazón, para que pudieran ejecutar todos los trabajos del tabernáculo. Esta dotación divina garantizaba que cada componente, por intrincado que fuera, se construiría con la precisión y la perfección requeridas por el mandato celestial. El tabernáculo no sería solo un monumento a la fe de Israel, sino también un testimonio del poder de Dios para capacitar a su pueblo, transformando a un grupo de ex-esclavos en maestros artesanos, capaces de construir un santuario digno de su gloria. La generosidad del pueblo y la dotación sobrenatural de los artesanos fueron los cimientos sobre los cuales la imponente estructura del tabernáculo comenzaría a tomar forma física, pieza por pieza, en medio de la inmensidad del desierto. Con los materiales abundantes y la sabiduría divina infundida en los artesanos, la construcción del tabernáculo comenzó a tomar forma, pieza por pieza, en medio del vasto desierto. La primera estructura visible, y la que abarcaba el área más grande, era el atrio exterior. Este no era simplemente un cerco, sino un límite sagrado que definía el espacio de la presencia de Dios y separaba lo profano de lo santo. Era el primer umbral que todo israelita, y especialmente el sacerdote, debía cruzar para acercarse a la morada divina. Las dimensiones del atrio fueron establecidas con precisión: 100 codos de largo, aproximadamente 45 metros por 50 codos de ancho, aproximadamente 22,5 metros. Esta área rectangular y definida servía como una vasta antesala para el santuario mismo, creando un espacio de solemnidad y reverencia. El cerco no era una pared sólida, sino una serie de cortinas de lino fino blanco, suspendidas de postes de bronce. Estas cortinas, de 5 codos de alto, aproximadamente 2,25 metros,
formaban una barrera visual, impidiendo que cualquiera que no estuviera autorizado viera directamente el interior del lugar santo. La blancura inmaculada del lino simbolizaba la pureza y la santidad de aquel que residía en el centro. Los postes que sostenían estas cortinas eran de bronce, material que, en la simbología bíblica, a menudo se asocia con el juicio. Un total de 60 postes rodeaban el atrio, 20 en cada uno de los lados largos y 10 en cada uno de los lados cortos. Cada poste se apoyaba en una base de bronce y estaba rematado con un capitel de plata, del cual colgaban ganchos de plata para las cortinas. La plata, por su parte, simbolizaba la redención, contrastando sutilmente con el bronce y sugiriendo que, aunque el juicio es una realidad, la redención es posible. La entrada al atrio se ubicaba en el lado oriental, mirando hacia el este, una dirección común en la simbología de santuarios antiguos, a menudo asociada con la luz y la venida de la divinidad. Esta entrada no era una simple abertura, sino una cortina especial, una obra de arte tejida con los mismos colores vibrantes que se usarían en el interior del tabernáculo: azul, púrpura y carmesí, sobre un fondo de lino fino torcido. Esta cortina, de 20 codos de ancho, aproximadamente 9 metros, era más ancha que las demás del atrio, y no era una puerta rígida, sino un velo que debía ser levantado para permitir el paso. El uso de estos colores, ricos en la entrada, sugería la majestuosidad y la realeza de quien moraba más allá. Dentro de este vasto atrio se ubicarían los dos elementos principales para los rituales de adoración que estaban al aire libre. Justo al entrar, y más cerca de la entrada del tabernáculo, se encontraba el altar de bronce, también conocido como altar del holocausto. Un poco más allá, entre el altar de bronce y la entrada del tabernáculo, se situaría la fuente de bronce. Estos elementos serían los puntos focales del servicio sacerdotal y la adoración del pueblo en el patio exterior. La función principal del atrio era demarcar el espacio sagrado y controlar el acceso. No cualquiera podía entrar al lugar más interno, el santuario. El atrio servía como un área de preparación y purificación para los sacerdotes, y como el único lugar donde el israelita común podía acercarse para presentar sus ofrendas y sacrificios. Su diseño simple pero imponente, con sus cortinas blancas y postes de bronce, transmitía un mensaje claro de santidad y de la necesaria separación entre el hombre pecador y un Dios santo, un mensaje que se iría profundizando a medida que uno se adentraba en las capas internas del tabernáculo. El establecimiento de este cerco exterior era el primer paso en la manifestación física de la morada de Dios, en medio de su pueblo, un testimonio visible de su presencia y de la necesidad de una reverente aproximación. Una vez que el perímetro sagrado del atrio exterior fue erigido, la atención de los artesanos y la mirada de los israelitas se centraron en los elementos esenciales que habitarían este patio. Estos objetos, aunque ubicados al aire libre, eran de una importancia fundamental para el cumplimiento de los ritos divinamente ordenados, sirviendo como los primeros pasos en el camino de acercamiento a la santidad de Dios. Justo al cruzar la cortina de la entrada del atrio, y ocupando un lugar prominente, se alzaba el altar de bronce, también conocido como el altar del holocausto. Esta estructura no era un simple mueble, sino el corazón de la adoración sacrificial. Medía 5 codos de largo y 5 codos de ancho, aproximadamente 2,25 metros por 2,25 metros y 3 codos de alto, aproximadamente 1,35 metros, formando un cuadrado perfecto. Estaba fabricado con madera de acacia recubierta completamente de bronce, material que, como se mencionó, evocaba el juicio y la necesidad de expiación. 4 cuernos, también de bronce, se extendían desde sus esquinas superiores y eran rociados con sangre durante ciertos ritos, simbolizando poder y expiación. El altar de bronce no era un adorno, era el lugar donde la vida animal era ofrecida en sacrificio a Dios. Aquí,
El fuego sagrado consumía las ofrendas, y el humo ascendía como olor grato al Señor. Las rejillas de bronce, las palas, los tazones para la sangre, los ganchos y los braseros, todos los utensilios asociados con este altar, eran también de bronce, diseñados para manejar las cenizas y los restos del sacrificio. Cada holocausto quemado sobre este altar era un recordatorio constante de la seriedad del pecado y de la indispensable necesidad de un derramamiento de sangre para la expiación y el perdón. Era la primera parada obligatoria para cualquiera que buscara acercarse a Dios. Sin la expiación ofrecida aquí, no había acceso al interior del santuario. Más allá del altar de bronce, y estratégicamente ubicada entre este y la entrada del tabernáculo mismo, se encontraba la fuente de bronce, a veces referida como la fuente de lavacros. A diferencia del altar, sus dimensiones exactas no se especifican con la misma precisión en la Biblia, pero se describe su función y su material. Esta fuente, que también estaba hecha de bronce pulido, se llenaba con agua. Su característica más notable, aparte de su brillo, era el origen de su metal. Fue construida a partir de los espejos de bronce que las mujeres israelitas, en un acto de devoción, donaron voluntariamente para la obra del tabernáculo. Este gesto, de renunciar a sus herramientas de vanidad personal para contribuir a un propósito sagrado, añade una capa de profundo significado a este objeto. La fuente de bronce no era para sacrificios, sino para la purificación ritual. Los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo o de acercarse al altar de bronce para oficiar, estaban obligados a lavarse las manos y los pies en esta fuente. Esta limpieza era un mandato estricto, una condición indispensable para evitar la muerte ante la santidad de Dios. Simbolizaba la necesidad de purificación continua para aquellos que servían a Dios, no solo en un sentido físico, sino también moral y espiritual. La acción de lavarse recordaba que el servicio divino exige pureza y santidad, una preparación interna antes de acercarse al lugar de la manifestación de la gloria divina. Así, el atrio exterior, con su altar de bronce y su fuente de bronce, servía como una zona de transición vital. Era el lugar donde el pecador podía encontrar expiación a través del sacrificio y donde el servidor podía purificarse a través del lavamiento. Estos dos elementos trabajaban en conjunto para preparar el camino hacia el lugar donde la presencia de Dios residía de manera más concentrada, subrayando la verdad inmutable de que el acercamiento a un Dios santo siempre requiere tanto expiación como purificación. El diseño de este patio externo establecía los principios fundamentales del culto y la relación entre el hombre y el Creador. Con el atrio exterior delineado y sus elementos purificadores listos, la mirada se centró en el corazón mismo del santuario, la estructura interna del tabernáculo, un lugar que sería testigo de la presencia divina de una manera única. Este no era un mero pabellón, sino una morada celestial diseñada para acompañar a Israel en cada paso de su peregrinaje por el desierto, un testimonio móvil de la fidelidad y la cercanía de Dios. La construcción de este santuario principal comenzó con un esqueleto de tablas verticales de madera de acacia, un árbol resistente que, a pesar de la aridez del desierto, simbolizaba la fortaleza y durabilidad de la presencia de Dios. Cada tabla de 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho estaba exquisitamente recubierta de oro puro, un metal que denotaba la divinidad y la santidad. Estas tablas se asentaban firmemente sobre bases de plata, 100 en total, que anclaban la estructura al suelo del desierto. La unión de estas tablas mediante pasadores de oro creaba una pared sólida y continua que demarcaba un espacio sagrado inconfundible. La parte principal del tabernáculo medía 30 codos de largo, unos 13,5 metros y 10 codos de ancho y alto,
unos 4 y 5 metros, formando un rectángulo que luego se dividiría en 2 cámaras. Sobre esta estructura dorada se colocaron 4 capas de cubiertas, cada una con un propósito y un simbolismo profundo, no solo de protección, sino de revelación gradual de la gloria divina. La cubierta interior de lino fino, la más sagrada, esta era la obra maestra del diseño interior, visible para los sacerdotes dentro del santuario. Compuesta por 10 cortinas de lino fino torcido, tejidas con hilos de azul, púrpura y carmesí, y adornadas con intrincados querubines bordados con arte de primor. El azul simbolizaba los cielos, la divinidad, el púrpura, la realeza de Dios, y el carmesí, la sangre que redime, una prefiguración de sacrificios futuros. Los querubines, guardianes de la santidad divina, recordaban la presencia de Dios en el Edén y en los cielos. Unidas con broches de oro, estas cortinas formaban una sola cubierta que caía con majestuosidad, creando una atmósfera de esplendor celestial. La cubierta de pelo de cabra, la de sacrificio y protección, sobre el lino se colocaba una segunda capa, 11 cortinas de pelo de cabra. Este material, más rústico y resistente, no solo ofrecía una protección práctica contra el clima del desierto, sino que el pelo de cabra era comúnmente usado en los sacrificios por el pecado. Así, esta capa exteriormente más sobria sugería la cobertura y la expiación necesarias para que la santidad de Dios pudiera morar entre un pueblo pecador. La cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, la de redención. La tercera capa, de pieles de carnero teñidas de rojo, añadía otra capa de protección y un potente simbolismo. El carnero era un animal de sacrificio, y el color rojo evocaba directamente la sangre, recordatorio constante de la redención y la vida que se obtienen solo a través del derramamiento de sangre. La cubierta exterior de pieles de tejón, la humilde, la capa más externa y visible, de pieles de tejón o de un material similar, resistente y repelente al agua, ofrecía una protección impenetrable. A diferencia de las gloriosas capas internas, esta capa exterior tenía un aspecto austero, incluso humilde. Desde lejos el tabernáculo no se veía como una estructura opulenta, sino como una tienda funcional en el desierto. Este contraste era profundamente significativo. La gloria de Dios estaba velada al mundo, pero al adentrarse, se revelaba una magnificencia y una santidad incomparables. La construcción de esta estructura no fue un mero ejercicio de habilidad. Fue un acto fundamental en la historia de Israel, la materialización de la promesa de Dios de morar en medio de su pueblo. Desde el momento en que se completaron estas capas, el tabernáculo se convirtió en el centro visible de la nación, su brújula espiritual. Los israelitas sabían que la presencia del Eterno estaba literalmente entre ellos, guiándolos y protegiéndolos. Su existencia misma era una prueba irrefutable de la alianza establecida en el Sinaí y el punto de referencia para toda la vida religiosa y cívica del campamento. El tabernáculo no era solo un edificio, era un símbolo viviente de la soberanía de Dios y su deseo de comunión con la humanidad, una verdad que comenzaba a manifestarse en el día a día de un pueblo en marcha. Con la estructura del tabernáculo en su lugar, sus cubiertas dispuestas y sus muebles sagrados meticulosamente ubicados, llegó el momento culminante, la consagración. Después de un año de cautela y meticuloso trabajo, desde que Moisés recibió las instrucciones en el Sinaí, el primer día del primer mes del segundo año después del éxodo de Egipto, el tabernáculo fue erigido. Este evento, narrado en Éxodo 40 fino, no fue una simple inauguración, sino una profunda manifestación del cumplimiento de la promesa divina. Dios moraría en medio de su pueblo. Bajo la dirección de Moisés, los sacerdotes designados, Aarón y sus hijos, fueron investidos con sus vestiduras sagradas y ungidos con aceite santo, marcando su separación y santificación para el servicio divino.
Cada mueble del tabernáculo y del atrio fue ungido y consagrado, desde el altar del holocausto hasta la fuente de bronce, y desde la mesa de la proposición hasta el candelabro de oro y el altar del incienso. Cada rito, cada aspersión de aceite, cada palabra pronunciada santificaba el espacio y los objetos para su propósito divino. La madera de acacia recubierta de oro y bronce, las cortinas de lino bordadas y las pieles protectoras. Todo fue dedicado para ser una morada para la presencia. Y entonces, el momento más esperado y asombroso. Una vez que toda la obra fue terminada, tal como el Señor había mandado, una señal inconfundible de la aprobación divina descendió sobre el santuario. La nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Esta no era una nube común, era la misma Shekinah, la manifestación visible de la gloria de Dios que había guiado a Israel por el desierto, que había cubierto el monte Sinaí, y que ahora se asentaba de manera permanente sobre su morada. La densidad de esta gloria era tal que Moisés mismo no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Este hecho subraya la abrumadora santidad de la presencia divina y la necesidad de una estricta obediencia y preparación para acercarse a ella. No era un lugar de fácil acceso o de irreverencia, sino un espacio donde la majestad de Dios se hacía tangible. Desde ese día en adelante, el tabernáculo se convirtió en el centro absoluto de la vida de Israel. Su presencia era la garantía del pacto de Dios con ellos. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha, siguiendo la dirección divina. Cuando la nube se detenía, el campamento se asentaba, sabiendo que era el lugar donde debían permanecer. Esta relación constante con la nube y el tabernáculo no solo era una guía geográfica, era una guía espiritual y moral. La presencia de Dios en medio de ellos significaba que sus vidas debían reflejar su santidad, y sus acciones debían estar en consonancia con su voluntad. El tabernáculo no era solo un edificio, era un testimonio continuo de la presencia de Dios en medio de un pueblo imperfecto. Su existencia significaba que Dios no era un concepto lejano, sino una realidad palpable que compartía su viaje, sus pruebas y sus victorias. Esta morada sagrada se convirtió en el punto de encuentro donde los sacrificios eran aceptados, las oraciones eran escuchadas y la ley divina era recordada. Fue el primer gran hito en la historia de Israel después de la entrega de la ley, consolidando su identidad como el pueblo de Dios y preparando el escenario para las muchas interacciones entre lo divino y lo humano que ocurrirían en los años venideros dentro de sus velos y muros dorados. La consagración del tabernáculo no fue el fin de una construcción, sino el inicio de una era de convivencia divina. Una vez erigido y lleno de la gloria divina, el tabernáculo se transformó de una estructura estática en el corazón palpitante de la peregrinación de Israel por el desierto. Su existencia no era pasiva, era dinámica, íntimamente ligada a cada movimiento y a cada pausa del vasto campamento. La relación entre la nube de la gloria de Dios y el tabernáculo se convirtió en la brújula y el reloj de la nación. La nube, que se había posado sobre la tienda de reunión, era la señal inconfundible de la voluntad divina. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, era la orden para que el campamento entero de Israel se pusiera en marcha. No importaba la hora del día o de la noche, si la nube ascendía, los levitas desmantelaban el tabernáculo con precisión y reverencia, cada pieza cuidadosamente transportada por las familias de Coat, Gersón y Merari, según sus respectivas responsabilidades. Las tribus se organizaban en sus divisiones designadas, cada una bajo su estandarte, y seguían la dirección que la nube marcaba. Este orden y disciplina en el movimiento, centrado en el tabernáculo, eran esenciales para la cohesión y supervivencia de una nación de millones en un ambiente tan hostil. De la misma manera,
Cuando la nube se detenía sobre un lugar, el pueblo acampaba. No importaba si era por un día, una semana, un mes o incluso un año. La duración de la estancia de la nube sobre el tabernáculo determinaba la duración de la parada del campamento. Durante estas estancias, el tabernáculo era rápidamente reensamblado en el centro y la vida espiritual y ritual del pueblo se reanudaba. Sacrificios, oraciones y las diversas leyes eran administradas y practicadas alrededor de esta morada santa. La presencia constante del tabernáculo en medio de ellos recordaba a los israelitas su identidad como pueblo de Dios, su santidad y su continuo cuidado. Este sistema de guía divina fue crucial durante los 40 años de vagar por el desierto. El tabernáculo fue testigo de innumerables eventos y fue el punto central de muchos de ellos. Por ejemplo, en el episodio de la rebelión de Coré, Números 16, ed. El tabernáculo fue el escenario de la manifestación del juicio divino. Cuando Coré y sus seguidores desafiaron la autoridad sacerdotal de Aarón y la de Moisés, la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión, y la tierra se abrió para tragarse a los rebeldes. Este suceso reafirmó la autoridad de Dios a través de sus siervos escogidos y la santidad del tabernáculo como lugar de su presencia y justicia. También fue en el tabernáculo donde Moisés y Aarón a menudo intercedían por el pueblo. Tras el pecado del becerro de oro, fue en la tienda de reunión que Moisés se encontró con Dios, cara a cara, intercediendo fervientemente por la nación. En el episodio de la plaga, por la murmuración contra Moisés y Aarón, Números 16:6, fue desde el tabernáculo que Aarón corrió con un incensario, haciendo expiación y deteniendo la calamidad, demostrando la función vital de la intercesión sacerdotal y el poder de la expiación que el tabernáculo simbolizaba. El tabernáculo no era solo un símbolo, era la garantía tangible de la presencia de Dios en medio de un pueblo imperfecto y propenso a la desobediencia. Su existencia les recordaba que a pesar de sus fallas, Dios seguía cumpliendo su pacto. Era el lugar donde los mandatos se recibían, las quejas se presentaban, las disputas se resolvían bajo la guía divina y, lo más importante, donde el pecado podía ser expiado. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche que descansaban sobre el tabernáculo eran una confirmación visual y constante de que el Señor estaba con ellos, guiándolos y proveyéndoles en cada paso del camino hacia la tierra prometida. Después de décadas de viaje por el desierto, guiados por la señal divina que descansaba sobre el tabernáculo, el pueblo de Israel finalmente puso pie en la tierra que les había sido prometida. La fase de conquista fue ardua, pero una vez que una porción significativa del territorio fue asegurada, los líderes de la nación tomaron una decisión trascendental. Era el momento de establecer un lugar más fijo para la morada de Dios en medio de ellos. El tabernáculo fue erigido en la ciudad de Shilo, un lugar estratégico ubicado en el centro de la tierra de Canaán. Este sitio no era un asentamiento temporal. Se convirtió en el corazón espiritual de Israel durante un largo período, mucho antes de que la idea de un templo permanente en Jerusalén tomara forma. En Shilo, el tabernáculo dejó de ser desmantelado y reensamblado con cada movimiento. Aunque conservó su diseño portátil, se estableció como un punto de reunión central y constante para todas las tribus de Israel. Fue en Shilo donde se completaron importantes actos de la nación. Aquí, las tribus que aún no habían recibido su heredad de tierra, vieron cómo se trazaban sus límites y se les asignaba su porción. Las decisiones cruciales sobre la división de la tierra se tomaban bajo la sombra del tabernáculo, lo que subrayaba su rol no solo como un lugar de culto, sino como el epicentro de la autoridad divina y la gobernanza nacional. Era el lugar al que los israelitas peregrinaban para cumplir sus votos, ofrecer sus sacrificios y buscar la dirección del Eterno en sus vidas. Sin embargo,
el largo periodo en Shiloh no estuvo exento de desafíos y oscuras realidades espirituales. La santidad del tabernáculo, que representaba la pura presencia de Dios, contrastaba dolorosamente con la creciente decadencia moral y espiritual de una parte del pueblo y trágicamente de aquellos que debían servir en el santuario. El sumo sacerdote que oficiaba en Shiloh tenía hijos que, a pesar de su posición, eran hombres depravados. Deshonraban las ofrendas sagradas que el pueblo traía y cometían actos pecaminosos en el mismo atrio del tabernáculo, profanando el lugar de la morada de Dios. Esta corrupción interna, a pesar de la presencia física de la tienda de reunión, anunciaba un juicio inminente. La culminación de esta crisis se manifestó en un enfrentamiento militar con los filisteos. En un acto de desesperación y de fe mal dirigida, los israelitas tomaron el arca del pacto, el objeto más sagrado del tabernáculo, que residía en el lugar santísimo, y la llevaron al campo de batalla. Creían que la mera presencia del arca garantizaría la victoria, olvidando que la verdadera fe no reside en un objeto, sino en el Dios a quien éste representaba. El resultado fue catastrófico. Los israelitas sufrieron una aplastante derrota. Los hijos del sumo sacerdote cayeron en la batalla, y lo más terrible de todo, el arca del pacto fue capturada por los filisteos. La noticia de la pérdida de este símbolo supremo de la presencia de Dios fue un golpe devastador para la nación. La esposa de uno de los sacerdotes, al dar a luz en ese momento, llamó a su hijo con un nombre que significaba «La gloria se ha ido de Israel», en profundo lamento por la captura del arca. Aunque el tabernáculo físico en Shiloh seguía en pie, la ausencia del arca de su lugar santísimo marcó un período de profunda crisis y significó que la gloria de Dios se había apartado de ese lugar, debido a la grave desobediencia del pueblo. Aunque el arca eventualmente regresaría a territorio israelita, no lo haría a Shiloh. Este evento selló el destino de Shiloh como el centro principal de adoración. El tabernáculo, en cierto sentido, entró en un periodo de menor prominencia a medida que la nación buscaba un nuevo liderazgo y eventualmente un lugar permanente para la morada de Dios. La historia del tabernáculo en Shiloh es un recordatorio sombrío de que la presencia divina, aunque prometida, puede velarse o alejarse cuando la desobediencia y la corrupción invaden el corazón del pueblo y sus líderes. Tras la devastadora captura del Arca del Pacto y la caída de Shiloh como centro religioso, el tabernáculo, aunque físicamente sobrevivió, entró en un periodo de menor relevancia directa en el día a día de la nación. El arca, después de un tiempo entre los filisteos y una serie de plagas que obligaron a su devolución, no regresó de inmediato al lugar santísimo en Shiloh. En cambio, fue ubicada en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, donde permaneció durante muchos años. La presencia de Dios, que una vez había sido tan central y visible en el tabernáculo, ahora se manifestaba de manera más dispersa. Durante el reinado de Saúl, el primer rey de Israel, la atención de la nación estaba más centrada en las batallas y la consolidación de su joven monarquía. Aunque el tabernáculo seguía siendo un lugar de culto y sacrificio, no recuperó la misma centralidad que tuvo en el desierto o en los primeros años en Shiloh. Las escrituras registran que en cierto punto de este periodo, el tabernáculo se encontraba en Nob, una ciudad sacerdotal, donde se cometieron actos de profanación y donde David, en su huida de Saúl, recibió el pan de la proposición y la espada de Goliat de manos del sacerdote Ahimelech. Este suceso, aunque menor en la línea temporal del tabernáculo, ilustra cómo su uso y ubicación se habían fragmentado. Más tarde, durante el reinado de David, un nuevo impulso surgió para traer el Arca del Pacto a Jerusalén, la recién establecida capital. David, con gran celebración, trasladó el arca a una tienda especial que él mismo había levantado en la ciudad, conocida como la tienda de David. Esta tienda, aunque no era el tabernáculo mosaico,
representaba un esfuerzo por centralizar la adoración y la presencia de Dios en la capital real. Es importante notar la distinción. El tabernáculo mosaico, con todas sus partes y elementos prescritos, seguía existiendo y era atendido por los sacerdotes levitas en Gabaón. El rey David, con un corazón deseoso de honrar a Dios, tuvo una profunda aspiración: construir una casa permanente para el Señor, un templo magnífico que reemplazara la tienda móvil y provisional. Él razonó que no era correcto que él habitara en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios moraba bajo cortinas. Sin embargo, Dios le reveló a David, a través del profeta Natán, que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo. Esta decisión divina, aunque pospuso la construcción, no disminuyó la importancia del tabernáculo existente. De hecho, el tabernáculo en Gabaón continuó siendo el principal centro de sacrificio y adoración de Israel hasta el reinado de Salomón. Fue en Gabaón donde Salomón, al inicio de su reinado, ofreció 1000 holocaustos y donde el Señor se le apareció en un sueño, concediéndole sabiduría para gobernar a su pueblo. La existencia continua del tabernáculo en Gabaón, incluso mientras el arca estaba en Jerusalén, demuestra su resiliencia y su función indispensable como el lugar divinamente ordenado para los sacrificios, según la ley mosaica. Era el último vestigio de la morada peregrina de Dios, un recordatorio constante de los años en el desierto y de la promesa cumplida de la presencia divina. Sin embargo, su tiempo como el único y principal centro de adoración llegaba a su fin. La visión de David y la posterior edificación del templo por parte de su hijo, el rey Salomón, marcarían la transición de una morada móvil a una estructura gloriosa y permanente, un símbolo de la estabilidad del reino y de la permanencia de la presencia de Dios en Jerusalén. El tabernáculo, que había sido el corazón de Israel por siglos, estaba a punto de pasar el testigo a una nueva y más grandiosa manifestación de la casa de Dios. El reinado de Salomón marcó el punto final para la era del tabernáculo. El joven rey, con la sabiduría que le había sido concedida y el deseo de honrar a su linaje y al Eterno, emprendió la tarea monumental de construir una morada permanente para el Señor en Jerusalén. Este no sería una tienda provisional, sino una estructura de piedra y cedro, adornada con una opulencia sin precedentes, que eclipsaría en magnificencia a cualquier edificación conocida hasta entonces. Antes de la solemne dedicación del glorioso templo, el tabernáculo, que había sido el corazón espiritual de Israel durante siglos, fue cuidadosamente desmantelado por última vez. Sus elementos sagrados y sus partes más importantes fueron trasladados con reverencia a la flamante casa del Señor en Jerusalén. No hubo un fin dramático para el tabernáculo mismo, más bien su propósito y su función fueron sublimados y magnificados por la permanencia y el esplendor del templo. El velo que había separado el lugar santo del lugar santísimo en la antigua tienda fue replicado en el templo, y el arca del pacto finalmente encontró su reposo en el lugar más sagrado de la nueva construcción. De esta manera, el tabernáculo que había acompañado a Israel desde su liberación de la esclavitud a través de los rigores del desierto, las batallas de la conquista y los altibajos del período de los jueces, cumplió su propósito. Fue un símbolo vital de la promesa divina de que Dios deseaba morar en medio de su pueblo. Su existencia enseñó a la nación sobre la expiación, la santificación, la intercesión y la omnipresencia velada de lo divino. Fue el modelo y la sombra de realidades espirituales más grandiosas que estaban por revelarse. En esencia, el tabernáculo fue la primera gran lección visual de Dios para la humanidad sobre cómo un pueblo imperfecto podía acercarse a un ser santo. A través de sus cortinas, sus muebles, sus sacrificios y el servicio de sus sacerdotes, reveló los principios fundamentales de la reconciliación y la comunión. Sus rituales no eran fines en sí mismos, sino preparaciones y prefiguraciones, un anuncio silencioso de un camino más perfecto para la redención completa.
La historia del tabernáculo es un relato cautivador de construcción, significado y peregrinaje, pero su valor perdura mucho más allá de sus materiales. Hoy en día, el tabernáculo físico ya no existe. El templo de Salomón fue destruido, reconstruido y finalmente, el segundo templo también fue demolido. Sin embargo, el concepto y el profundo significado del tabernáculo no se han desvanecido. En cambio, han encontrado su cumplimiento y su expresión definitiva en la comprensión espiritual. La narrativa nos enseña que la máxima realidad de la morada de Dios es una persona. Aquel que es la palabra se hizo parte de la humanidad y habitó entre nosotros. Esto significa que la presencia de Dios, que una vez residió en una tienda elaborada por manos humanas, se manifestó de manera completa y perfecta en un ser humano. Él es el verdadero lugar de encuentro, el espacio donde la gloria divina habita en toda su plenitud, y a través de él, la humanidad tiene un acceso directo e íntimo al Creador. Además, se nos revela que por medio de la fe en esta figura central, los creyentes se convierten colectivamente en el lugar sagrado del Espíritu Divino, una morada de Dios en el ámbito espiritual. La comunidad de aquellos que creen es ahora, en un sentido profundo, el tabernáculo espiritual de Dios en la tierra. Ya no es necesario ir a un edificio físico para encontrar la presencia divina. Su espíritu mora en el corazón de cada persona que cree, y Él está presente donde quiera que se reúnan en su nombre. Así, el legado del tabernáculo nos imparte una verdad imperecedera. Dios anhela morar con su pueblo. Lo hizo de forma tangible en una tienda en el desierto, luego en un templo de piedra, y finalmente, y de la manera más íntima y accesible, en la persona de su Hijo y a través de él, en el corazón de cada creyente. La historia del tabernáculo es un recordatorio poderoso de que la presencia divina es una realidad viva, accesible, y que busca una relación profunda y personal con la humanidad. Si esta profunda inmersión en la historia y el significado del tabernáculo ha enriquecido tu fe y tu comprensión de las Escrituras, te animamos una vez más a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para seguir recibiendo más contenido que revele las verdades eternas de la palabra de Dios.